Hola, buenos días. A continuación les hablaremos de la guía de tuberculosis actualizada en Colombia. El grupo está conformado por Jonathan Gamarra, Alexa Verdugo y mi persona, Judy García. Bueno, los temas que abordaremos serán una breve descripción de las definiciones programáticas propuestas en el capítulo 1 de la guía, captación de síntomas respiratorios que se encuentra en el capítulo 2 de la guía. También hablaremos un poco sobre el diagnóstico que se encuentra en el capítulo 3 y por último y más importante, las directrices y recomendaciones para el tratamiento de la tuberculosis activa. Bueno, la información la tomamos de la guía que hace parte del Ministerio de Salud, la cual es basada en la resolución 227 del 2020, actualizada el 20 de febrero del presente año, la cual pues se adoptan los lineamientos técnicos y cooperativos en el marco del Programa Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis. Y también tomamos información del Plan Estratégico Nacional hacia el fin de la tuberculosis en Colombia, 2016-2021, también del Ministerio de Salud. Bueno, el autor es Óscar Andrés Cruz, es el referente técnico de estos lineamientos, es el subdirector de enfermedades transmisibles y director de promoción y prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. Bueno, para empezar a hablar de la tuberculosis debemos de conocer un poco las definiciones programáticas, en este caso a lo que se refiere síntoma respiratorio. Entonces, empezando por la población general, que se considera sintomático respiratorio a toda persona que presente tos o expectoración por más de 15 días. Esta pues manifestándose según su edad, inmunocompetencia, enfermedades de base y hasta posibles órganos pues afectados. Ya cuando es una tos sin expectoración, ya será el médico el que podrá definir la presunción de la enfermedad. Ya en las personas inmunosuprimidas o que tengan tratamientos inmunosupresores, se consideran sintomático respiratorio quien presente tos con o sin expectoración, fiebre, pérdida de peso o sudoración nocturna. En las poblaciones vulnerables, como por ejemplo hacinamientos carcelarios, grupos étnicos, habitantes de calle, migrantes y trabajadores de la salud, el criterio es tener tos y expectoración mayor de 15 días, pero si hay como un difícil acceso a la atención, el tiempo será menor de esos 15 días si obviamente existe presunción de la enfermedad. Para contactos de enfermedades de las personas pues que están afectadas por tuberculosis se tomará como criterio la tos y la expectoración de 1 o más días de duración. Y por último, para los niños menores de 15 años, los síntomas clínicos más relevantes para sospechar pues tuberculosis con tos, con o sin expectoración por más de 15 días y sumado fiebre que sea mayor de 8 días, serán pues básicamente que tengan una pérdida o no ganancia de peso en los últimos 3 meses, una disminución del nivel de actividad o de juego y una historia de contacto con un adulto con tuberculosis. Bueno, es importante saber qué es la tuberculosis presuntiva. Entonces, esto básicamente se refiere a una persona con síntomas o signos sugestivos de tuberculosis que sean pues identificados a partir de una valoración médica. También se refiere a casos conocidos anteriormente con sospecha de tuberculosis. También bajo este término incluye pues a quienes cumplen un criterio de sintomático respiratorio. Importante saber pues que el profesional de salud podrá pues como definir la presunción de la enfermedad fundamentándose en síntomas o signos como por ejemplo fiebre, diaforesis nocturna, pérdida de peso, astenia, dinamia y otras manifestaciones sugestivas, así estos no cumplan como tal los criterios de una persona asintomática respiratoria. Bueno, importante saber que es un caso de tuberculosis bacteriológicamente confirmada. Entonces, este es aquel que tiene un resultado positivo para alguna de las pruebas de laboratorio, como por ejemplo una baciloscopia, un cultivo o una prueba molecular. Y el caso de tuberculosis clínicamente diagnosticado se refiere a aquel diagnóstico con tuberculosis activa dado por un médico, quien ha decidido darle como un ciclo completo de tratamiento antituberculoso sin confirmación bacteriológica. Bueno, esta definición incluye también casos diagnosticados sobre la base de un cuadro clínico pues, sugestivo, acompañado incluso pues, de anomalías en los exámenes radiológicos.
Bueno, aquí es pues como saber que los casos confirmados o clínicamente diagnosticados de tuberculosis se clasifican pues según la localización anatómica de la enfermedad, también según la historia del tratamiento previo y también estado serológico con respecto pues al VIH. Bueno, la clasificación de la tuberculosis es basada en la localización anatómica de la enfermedad. Entonces, vamos a tener en lo que es la tuberculosis pulmonar, que se refiere pues a cualquier caso confirmado o clínicamente diagnosticado de tuberculosis que afecta única y exclusivamente el parénquima pulmonar o el árbol traqueobronquial. Y obviamente pues la tuberculosis laringea y la tuberculosis miliar se deben pues clasificar como tuberculosis pulmonar. Y ya tenemos la tuberculosis extrapulmonar, que afecta a otros órganos diferentes de los, pues a nivel pulmonar, como por ejemplo la pleura, ganglios linfáticos, abdomen, tracto genitourinario, piel, articulaciones, huesos y meninge. Bueno, importante resaltar es que si una persona presenta tuberculosis pulmonar y a la vez extrapulmonar, esta se deberá notificar e ingresarse al programa como un caso de tuberculosis pulmonar. Bueno, aquí pues básicamente es una clasificación pues basada en la historia de tratamiento previo de tuberculosis, entonces se conoce como un caso nuevo aquel que nunca ha sido tratado por tuberculosis o que ha recibido pues medicamentos antituberculosis por menos de un mes. Y se conoce como caso previamente tratado a la persona que ha recibido un mes o más de los medicamentos antituberculosos en el pasado. Se clasifica además por los resultados de su más reciente ciclo de tratamiento de la siguiente manera. Entonces tenemos, por ejemplo, la recaída, que son personas que han sido previamente tratadas con tuberculosis, que fue pues declarada como curado o con tratamiento terminado al final de su último ciclo de tratamiento y ahora se le diagnostica un nuevo episodio recurrente de tuberculosis, ya sea pues una verdadera recaída o un nuevo episodio de tuberculosis causado pues como por una reinfección. Bueno, y tenemos el fracaso, que ya después alude a la persona previamente tratada con tuberculosis, cuyo tratamiento fracasó. También persona afectada por tuberculosis cuya vaciloscopia o cultivo de esputo es positivo en el cuarto mes o posterior pues durante el tratamiento. Y tenemos pues otras más clasificaciones. Bueno, importante conocer este término, ya que esto define, pues, lo que, pues, básicamente la tuberculosis, el caso de tuberculosis descartado define como a las personas que iniciaron tratamiento para tuberculosis por criterio médico, pero que como resultado de pruebas tienen pues como diagnósticos o criterio clínico del equipo médico tratante y obviamente pues se descarta el diagnóstico de tuberculosis. Y ya pues para efectos del diagnóstico de egreso pues se debe pues como tomar el registro en el Programa Nacional de Tuberculosis y para la gestión pues de medicamentos se debe reportar los casos de tuberculosis que hayan sido descartados. Asimismo pues se deberá ajustar por descarte, se debe pues de notificar en el CIVIGILA. Bueno, aquí básicamente es pues como mostrarles para pues cómo se da la captación de los síntomas respiratorios, por ejemplo, el programa de tuberculosis de la Dirección Territorial pues, de Salud. Así pues, como por ejemplo para la IPS, estos deben pues asegurar el seguimiento de los contactos identificados, por lo cual pues se llevará como un registro nominal de la base de datos que contengan pues las variables mínimas definidas por el plan de monitoreo y evaluación del Programa Nacional de Tuberculosis y a partir del cual pues se evalúa el comportamiento de los indicadores programáticos de seguimiento a contactos de tuberculosis. Entonces aquí podemos ver pues el esquema de tuberculosis latente y el tiempo que se debe notificar al CIVIGILA hasta el fin del seguimiento. Listo. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el diagnóstico, vamos a hablar sobre los criterios microbiológicos o características que tiene la tuberculosis. Como agente etiológico tenemos el Mycobacterium tuberculoso, que es una bacteria gram positiva, es un bacilo ácido alcohol resistente, tiene un tamaño de 0.2 a 0.6 micrómetros. Su bicapa lipídica es aerobia estricta. Es resistente al frío, congelación y desecación. Tiene una replicación de 12 a 24 horas y es sensible a los rayos ultravioleta. La siguiente, por favor. Entonces, el diagnóstico más que todo se da por una vaciloscopía seriada. Esta requiere de una buena muestra de esputo que proviene del árbol bronquial, ¿sí?
Más que todo, el volumen de este esputo o flema o catarro debe ser entre 5 a 10 ml. Entonces, para hacer una buena muestra, primero le pedimos al paciente que haga una inspiración profunda, eh, retenga por unos segundos ese aire inspirado y luego haga una expectoración fuerte de forma que pueda sacar todo el contenido de flema del árbol bronquial y lo deposite pues en el tarro de recolección de la muestra y se lo pase inmediatamente a la persona encargada de realizar la muestra. Estas muestras se deben hacer en dos tomas. Primero se hace inmediatamente en el momento de la consulta y cuando se sospeche de sintomatología tuberculosa o un caso presuntivo de tuberculosis. Luego la segunda muestra se realiza 30 minutos después de haber realizado la primera muestra. La siguiente, por favor. Listo. Entonces, cuando hacemos la vaciloscopía, entonces podemos hacer un cultivo de ese líquido o ese contenido del árbol bronquial. Este es un examen microscópico, donde vamos a detectar pues, los bacilos ácido alcohol resistente utilizando el método de Ziel-Nielsen en busca de micobacterias. Entonces, es aquí donde las muestras nos indican que todos los pacientes que presenten sintomatología expectorante durante 15 días o más o síntomas respiratorios. Listo, entonces en mi cuadrito vamos a encontrar que los resultados en el examen microscópico y el informe que da el laboratorio. Entonces, cuando dicen que no se encuentran bacilos ácido alcohol resistente en los 100 campos observados, pues quiere decir que el paciente ha sido negativo para tuberculosis. Cuando se observan de 1 a 9 bar en 10 campos, se observa que no es un número exacto de bacilos en 100 campos. Si se observa de 10 a 99 bar en 100 campos observados, se dice que es positivo con una cruz. Pero si se observa de 1 a 10 bar por campo en 50 campos observados, se dice que es positivo con dos cruces. Y si se observa 10 bar por campo en 20 campos, se observa que es positivo con tres cruces. Esta prueba tiene una sensibilidad entre el 90 y el 96% y digámoslo así como la limitante que tiene es que se demora entre 2 a 3 semanas el cultivo de este microorganismo, por lo cual puede retrasar el tratamiento oportuno de la tuberculosis. La siguiente, por favor. Listo. También existen pruebas de detección molecular. Estas básicamente están en la detención del ADN de la micobacteria tuberculosis y se da más que todo por análisis de PCR. Esa se da en tiempo real y también es importante porque permite eh, detectar mutaciones genéticas que confieren resistencia a los medicamentos antituberculosos. Esa es una prueba que tiene una sensibilidad del 68 al 88% y una especificidad del 98%. La siguiente, por favor. La siguiente prueba, pues, es una de las pruebas de campo. Es una prueba mucho más rápida que se llama la prueba de Mantoux. Entonces, este es un método que permite determinar si una persona está infectada por micobacteria en tuberculosis. Entonces, esta prueba consiste en la aplicación, se llama la prueba de la tuberculina, que consiste en inyectando 0.1 mililitros de un derivado proteico purificado de tuberculina y este se inyecta en la cara anterior del antebrazo. Esta es una inyección intradérmica que cuando se aplica
correctamente va a producir un abón o una roncha mayor de entre 6 a 10 milímetros de diámetro. Entonces, la interpretación de este abón o roncha, pues se va a hacer en el transcurso entre 48 y 72 horas después de haber administrado el derivado proteico de tuberculina. Listo, pero si la prueba, entonces cuando nosotros realizamos el análisis y la induración es mayor a 5 milímetros, quiere decir que se considera que es positivo, que es positivo para tuberculosis. Listo. Otros estudios, pues ya más que todo hacemos estudios imaginológicos en donde vamos a encontrar en radiografías consolidaciones parenquimatosas, adenopatías paratraqueales, biliares, linfadenopatías asociadas, tuberculosis miliar en tomografía axial computarizada. También vamos a encontrar calcificaciones y lesiones de GON, opacidad nodular y cavitaciones. Y finalmente podemos también encontrar derrame pleural.